Diputado, pues antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad para platicar con usted. Estamos pues, en momentos importantes políticos de cara a la integración de la próxima legislatura. Hay medios de impugnación en marcha, promovido por algunos actores políticos. Algunos advierten que usted podría ser afectado en esta integración. De entrada, ¿cómo observa este escenario? ¿Usted se siente en riesgo al ser diputado electo y que pudiera haber una reasignación de los próximos diputados locales? No, de ninguna manera. Yo creo que el recurso que han interpuesto algunos actores políticos, pues es ordinario. Finalmente, nosotros hemos cubierto una etapa donde el Consejo General del IEM, pues, resolvió cómo se integra la legislatura, esta 62 legislatura, donde ya está definido, respetando desde luego el principio legal y el criterio también del Tribunal Federal Electoral de la paridad. El resolutivo establece que hay 38 diputadas, compañeras, y 37 compañeros diputados electos. Está perfectamente calculado, las ecuaciones han sido correctas, apegadas, en nuestra opinión, estrictamente a derecho. Por eso es que no creemos que vaya a haber ninguna sorpresa, pero es el derecho de todos los actores políticos el de recurrir a esta instancia de los tribunales. Claro. Lo haríamos nosotros también si es que tuviésemos alguna duda con respecto a la certeza y a la legalidad del procedimiento. Porque decía el senador Higinio Martínez, que usted ubica muy bien, que se observaban ciertos actores políticos de Morena que estaban tratando de opinar que usted no sea diputado local. ¿Usted coincide que hay actores políticos de Morena a los cuales no les incomodaría que usted sea diputado nuevamente? Yo creo que lo hay. Mira, no podemos perder de vista que somos primeramente un movimiento muy amplio, plural, incluyente, pero también hay opiniones que pretenden excluir. Esto no es nuevo, no es novedoso en Morena como lo ha sido, no lo ha sido en ningún otro partido político o fuerza política. Somos muy plurales y desde luego que hay intereses, hay posiciones de poder que no podemos desconocer, y cuando esas posiciones de poder se sienten afectadas, pues es entendible que puedan pretender recurrir a algunos argumentos o recursos que creen que les puedan posibilitar pues algún beneficio. No desconocemos que sí hay algunas opiniones, porque las conocemos, de interpósitas personas que pues han dado su opinión o han pretendido influir en la decisión, primero de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, que afortunadamente, y aprovecho para enviarles un reconocimiento muy amplio al Consejo General del IEM, porque actuó con probidad, actuó con justicia en el derecho electoral, y desde luego que su resolución corresponde a una interpretación correcta y justa de la ley electoral. Entonces, no procedió, no tuvo ningún efecto. Estamos en la segunda etapa, que es precisamente la de los tribunales, donde también pues ha habido esa intención, pero también creemos y tenemos confianza en los magistrados del Tribunal Electoral Local del Estado de México, de que su resolución se apegará estrictamente a derecho y habrán de ratificar, en nuestra opinión, lo que ya el Consejo General del IEM ha determinado, porque está apegado estrictamente, reitero, a una interpretación correcta de la ley electoral. ¿Estas posturas, estas inquietudes al interior del movimiento son normales, diputado, o cómo entenderlas? Digo, yo creo que conocen bien quienes las opinan, no se van a ventilar los nombres públicamente. ¿Son normales? Yo puedo decir que son normales, aunque innecesarias. Son normales por la naturaleza propia de la competencia. Hay que reconocerlo.
la competencia política no solamente se da entre adversarios políticos, sino la competencia política también se da entre interlocutores y correligionarios. Claro, Eso es parte de la naturaleza del ejercicio de la política, y más en un partido que estamos construyendo día a día y que cada vez se debe enriquecer más con la experiencia, con las aportaciones de diversos actores de la política. Pero igual dentro de este ejercicio, pues no podemos dejar de reconocer que también se pueden eh, filtrar algunas opiniones o algunas posiciones que se sientan afectadas por los resultados. Entonces, debemos tomarlo con serenidad y nosotros estaríamos llamando al movimiento, a los actores políticos del movimiento, a que actuemos en congruencia con el discurso, con la narrativa con la que hemos venido ofertando a la claro. ciudadanía del Estado de México de manera particular, pues un comportamiento ético, políticamente hablando, congruente ideológicamente hablando, desde luego que corresponda a garantizar la unidad de carácter ideológico, la unidad política, la unidad orgánica, la unidad programática. Eso es lo que debemos compartir, es lo que nos une y que podamos identificar la causa que hace que los diversos podamos converger de manera unificada en un solo propósito, que es coadyuvar a la transformación, a la nación y desde luego, porque es la única forma de poder dar los resultados que aspiramos y que está plasmado en el diario movimiento de la cuarta transformación. Ahora, esta legislatura, la 62, se va a instalar en un contexto político diferente, con una mujer gobernadora primero, en segundo lugar de la izquierda, en una dinámica diferente a los gobiernos priistas que tradicionalmente pues encabezaron este estado. Esto hace que sea el proceso de la próxima elección del jefe de bancada en un contexto totalmente diferente. Las anteriores formas de hacer política decían que el gobernador en turno marcaba línea de quien debía ser el jefe de la bancada del partido del gobierno. En Morena, ¿cómo se va a llevar a cabo esta posición, diputado? Usted conoció cómo se ha hecho política en esa entidad. ¿El gobernador en turno, la gobernadora en turno, decide o es un asunto distinto? Porque son momentos diferentes, el PRI antes, Morena ahora. Desde luego que nosotros no podemos dejar de reconocer el gran avance que nuestro movimiento viene teniendo a lo largo y ancho del país y ya de manera particular aquí en nuestra entidad. Y esto es un reflejo de que estamos en un proceso de transición. Si nosotros nos atenemos a esta circunstancia de la vida política del país y del Estado, tenemos que reconocer que las prácticas políticas también tienen que modificarse, se tienen que modernizar, se tienen que actualizar. El hecho de que ahora coincidamos en el poder legislativo, la mayoría de los diputados de este movimiento, con el poder ejecutivo encabezado por una distinguida militante de nuestro partido, que es la maestra Delfina Gómez Álvarez, no implica que dejemos de ejercer precisamente el principio fundamental de lo que es la política, que es la construcción de acuerdos, la reconciliación de posiciones encontradas, la conciliación de opiniones, desde luego, que pueden ser diversas en algún momento, y encontrar las coincidencias, así sea en lo fundamental. Estamos obligados, los diputados, las diputadas de este grupo parlamentario, a conciliar y a buscar las coincidencias en la línea política con la cual se conduce el Poder Ejecutivo encabezado por una distinguida
militante de nuestro partido, como es nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Y desde luego que esto implica una doble responsabilidad. No dejar de ser críticos y autocríticos, porque ese es el principio del ejercicio de la política. La crítica y la autocrítica es la que debe marcar el actuar de todos los actores políticos. Eso no podemos nosotros, como militantes, como correligionarios de ella y como diputados en su momento, tendremos que estar abiertos a escuchar sus opiniones, a escuchar sus recomendaciones, pero desde luego que ella lo tiene también muy claro, habrá de corresponder a los diputados y a las diputadas tomar las mejores decisiones a partir de escuchar sus opiniones, como escucharemos las opiniones de otros actores fundamentales dentro de la vida del partido, y más aún las opiniones que la propia militancia y la ciudadanía nos ha dado a partir de su expresión en las urnas electorales. Estamos obligados a corresponder a esa confianza con la congruencia, reitero, que nos permita seguir ayudando a construir la transformación que se requiere. Por eso, todas las opiniones que la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, haga llegar a los diputados, ya sea en lo colectivo como grupo parlamentario o en lo particular a cualquier diputado o diputada, serán bienvenidas, serán atendidas obviamente, pero desde luego volvemos al tema con la libertad de que nosotros, nosotras, podamos tomar las decisiones que ayuden a fortalecer esa opinión que nos estén planteando. Creo Claro. que es la diferencia. Es un hilo muy delgado. Es un hilo muy delgado que nosotros tenemos la obligación de cuidar no se reviente, porque una cosa es la interlocución, la interacción, y otra cosa, desde luego, es el que nosotros no podamos opinar. Así no ayudaríamos. Los diputados, en la posición en la que estaremos, en el ámbito de nuestra responsabilidad, estamos obligados a ayudar a que cualquier planteamiento, cualquier política del gobierno, venga de donde venga, sea reforzada a partir de que si requiere una ampliación, una sugerencia, la podamos hacer. Y si no, la podamos estar apoyando como lo hemos venido haciendo, pongo como antecedente, desde la 60 y la 61 legislatura, cuando de la federación nos llegaban las propuestas concretamente para ser aprobadas. Si nosotros teníamos alguna opinión, la dábamos para que enriqueciera, pero si no, la apoyábamos tal como se había mandado. Eso creo que tiene que ser exactamente lo mismo que opera aquí en el Estado de México. ¿Ha habido alguna reunión con los diputados locales, en este caso con la gobernadora, con la maestra Delfina? También se ha escuchado, se ha señalado que ella ha dejado la posibilidad de que ella estaría, no sé, sugiriendo el nombre de Paco Vázquez como nombre, como próximo jefe de la bancada. ¿Usted tiene conocimiento de que ella en efecto haya sugerido ese nombre para coordinar la bancada, diputado, o es parte de algo que no está concretado? No, yo creo que varias personas se han acercado a ella, desde luego, y ella puede tener ya en su agenda el registro de varios nombres. Yo particularmente puedo decir y hablar en lo que a mí corresponde, que yo tengo interés de ser el coordinador del grupo parlamentario. Eso es público, finalmente, con los diputados, con las diputadas que he tenido oportunidad de platicar, pero aprovecho tu medio pues para hacerlo público a la ciudadanía. ¿Y por qué lo planteo? Porque creo que lo fundamental en este momento para resolver en Morena no es quién es el coordinador o la coordinadora. Aquí lo fundamental es para qué, qué es lo que nosotros necesitamos. Y lo que necesitamos es un factor que genere y garantice la unidad. Nosotros no podemos estar pensando en una divergencia
que obligue a que haya posiciones encontradas en el momento del ejercicio de nuestra función como diputados. Creo que traemos una experiencia muy fresca. La 60 legislatura fuimos 38 diputadas y diputados que me tocó coordinar. En esta 61 legislatura somos 29 diputadas y diputados que también me ha tocado coordinar hasta el momento. Prácticamente he sido coordinador del grupo parlamentario en 2 etapas de 65 diputados y diputados durante 6 años. ¿Cuál ha sido el factor que ha garantizado de alguna manera esta permanencia y esta conducción? La unidad. La unidad que se ha venido construyendo, reitero, a partir de que haya, primero, un reconocimiento a que cada una de las diputadas y cada uno de los diputados somos libre pensadores y que si estamos en la izquierda y particularmente construyendo este gran movimiento es porque tenemos algo o mucho que aportar al movimiento. Y Esto por es... esa razón no se puede conculcar. De ninguna manera se puede permitir conculcar la libertad de expresión, el pensamiento libre, de alguna manera, el pensamiento propositivo y mucho menos en la responsabilidad que como representantes populares habremos de tener. Por esa razón, creo que se tiene que garantizar que haya unidad. Y para que haya unidad debe haber diálogo, debe haber interlocución. Y ahí podremos ventilar, como lo hemos hecho en estas 2 legislaturas, todos los puntos de vista, las diferencias y las coincidencias, y sobre eso construir la unidad. Lo Claro. hemos logrado teniendo un gobierno de oposición en el Ejecutivo. Ahora que tenemos un gobierno con el cual tenemos una coincidencia, la misma afiliación política, el mismo proyecto, y que desde luego, adelanto, ningún diputado o diputada de esta 62 legislatura, diputado electo, puede haber dicho o pensado siquiera que tendrá una posición contraria a lo que es el proyecto que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez. Entonces, estamos obligados a evitar que haya fricciones, que haya controversias, más allá de las que se puedan superar con el diálogo. Sí. Por eso, ante todo, es la unidad. Diputado, Y para que haya unidad, tenemos que trabajar a partir del diálogo. Tenemos que recuperar el diálogo. Hemos claro. tenido poco diálogo, hay que reconocerlo. Obviamente se conoce su experiencia política, no solamente en Morena, sino cuando viene el PRD. Ha coordinado, como ya lo dijo, 2 veces, 2 periodos legislativos la bancada. Para la siguiente, para la 62, ¿qué es lo que haría sólida su aspiración? El respaldo de un número determinado de diputados, su experiencia, lo que ha dado. Si usted pudiera decirle a los mexiquenses, a la clase política de Morena, ¿cuál sería la solidez de esta aspiración para ser nuevamente coordinador? ¿Cuál sería, diputado? Bueno, desde luego puedo decirlo, los resultados que hemos tenido en la coordinación continua del grupo parlamentario de Morena en la 60 y 61 legislatura, y también como antecedente anterior, la coordinación durante 3 años y también ser parte de la presidencia. Fui presidente de la Junta de Coordinación Política en la 55 legislatura, precisamente como coordinador del grupo parlamentario del PRD en aquel entonces. Y los resultados. ¿Cuáles han sido los resultados en esta última etapa? Finalmente, haber conciliado los intereses que nosotros representamos legítimamente desde la izquierda y con una visión de progresismo y de transformación contra los intereses de la posición de un gobierno, de una afiliación partidista distinta. Creo que los resultados se reflejaron en la gobernanza que hubo en el Estado de México, la conciliación de las posiciones, la aportación que cada una de las partes hizo, nos permitió dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, que desde
el gobierno federal se venía construyendo. Y sin tener aquí gobierno en el Estado, en el Ejecutivo, pudimos nosotros generar condiciones de gobernanza para poder también garantizar los resultados en la legislación con las transformaciones que logramos a partir de que en las dos legislaturas fuimos el grupo parlamentario más productivo, no solamente en cuanto a presentación de iniciativas de reformas constitucionales y legales, sino también en cuanto a los decretos aprobados en ambas. Y Claro, por otro lado, tenemos un dato que es fundamental. Nosotros afirmamos que dentro de la revolución de las conciencias que vivimos, que es una revolución pacífica, una auténtica revolución que está orientada a transformar el régimen político en el que hemos vivido durante más de 90 años. Estamos en ese proceso de transformación y para ello necesitamos generar un marco constitucional, legal y jurídico moderno y sobre todo afín al proyecto de la transformación, porque no podemos negar que el marco jurídico con el cual se gobernó durante casi 90 años en el Estado de México tiene una antigüedad de 114 años. Estábamos hablando de que la Constitución local del Estado de México fue promulgada en noviembre de 1917. Ha tenido muy diversas reformas. Las más impactantes fueron las del año 1995, pero que en nuestra opinión implicaron una regresión. claro. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Una reforma constitucional integral a fondo. Eso lo trabajamos en la 60 legislatura. Tenemos el proyecto de la reforma constitucional. Ahora estamos en condiciones de que en esta legislatura las podamos contar con las reformas legales de la ciudadanía del Estado de México, un proyecto que nos permita tener un marco constitucional, un marco legal y jurídico que corresponda a la nueva era, a la cuarta transformación del Estado de México, como será de la mano de la transformación de la nación mexicana. Claro. Diputado, para ir finalizando la conversación, usted con su experiencia política ha escuchado seguramente la aspiración de Paco Vaz, que él dice que también tiene argumentos para decir que quiere ser coordinador. ¿Cómo llegar a un proyecto de unidad, una candidatura de unidad como lo ha propuesto incluso el senador Higinio Martínez? O pues de plano ir a una reunión en la que por mayoría de votos de los diputados se designe esta figura tan importante que se está comentando, que es ser el coordinador del próximo grupo parlamentario de Morena. Nosotros hemos privilegiado siempre el diálogo y más aún al interior de nuestro gran movimiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, aplicar la regla de oro en la política, que es el respeto. El primer factor que nosotros tenemos que garantizar es el respeto recíproco, el respeto entre personas, el respeto entre políticos, el respeto entre diputadas y diputados, que a partir del respeto habrá el reconocimiento a lo que cada quien representa, a lo que cada quien tiene capacidad de hacer y a lo que cada quien ha venido. Habiendo eso, tenemos que ver como pares. Habrá posibilidades de que haya comunicación, que haya diálogo y podremos llegar a los mejores acuerdos. Esto te lo digo por la experiencia de tres oportunidades como coordinador del grupo parlamentario que he sido en tres diferentes legislaturas. Y en las tres hemos dado los mejores resultados con un grupo unido, un grupo cohesionado que se refleja desde luego en su productividad legislativa y en el fortalecimiento del proyecto del partido, pero sobre todo ahora del proyecto de nación que se traduce en las acciones políticas para la transformación en el Estado de México. Creo que es a través del diálogo como tenemos que garantizar la unidad para que haya un consenso. Me parece que hay que privilegiarlo. Estamos en condiciones de hacerlo.
porque cuando menos de mi parte es muy clara la opinión en el sentido de que todos los que estamos participando en este gran proyecto y en el nivel de responsabilidad en el que estamos, en congruencia tenemos que poner por delante el interés superior, que es el de la cuarta transformación, no obstante los legítimos intereses que puedan existir de manera personal. Por eso te puedo decir que el problema en sí para resolver no es quién será el coordinador o coordinadora, sino fundamentalmente el cómo lo vamos a resolver. Y lo tenemos que resolver en consenso. Y para que se pueda dar el consenso, primero tenemos que garantizar que haya diálogo. Por eso habremos de pedirle a nuestra dirigencia partidaria que nos convoque, a la dirigencia del partido, que es la instancia que tiene que convocarnos para tener ya una serie de ejercicios que nos permitan tener también el contacto, el reconocimiento entre todas y todos. Somos 35 diputadas y diputados electos en este momento, todos nos conocemos, pero unos quizás simplemente de manera visual, otros nos conocemos en el trabajo, otros porque nos hemos escuchado, en fin, pero ya en lo que es la actividad propiamente legislativa, es muy importante que vayamos reconociendo más nuestras capacidades y sobre todo nuestras propuestas. Se sabe, diputado, qué piensa la mayoría de los diputados o no se ha hecho ese análisis? Porque, bueno, finalmente, pues hay dos aspiraciones visibles públicamente, pero ¿qué estarán pensando los diputados? Es válido preguntarles o simplemente, ¿No? cómo van a definir ellos qué tipo de perfil quieren para la próxima coronación? A ver, por eso te comento, mi opinión es de que necesitamos reunirnos todos los 35 más ocasiones. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo los 35 en una sola ocasión, ¿sí? También tenemos la información de que hay quienes se han reunido parcialmente y también, lo tengo que decir, otros nos hemos reunido parcialmente. Pero bueno, este ha sido un ejercicio legítimo ante las coincidencias que podemos tener, no solamente en el tema, reitero, de la coordinación, sino sobre todo en el proyecto en sí legislativo, en la agenda legislativa, de cómo vamos a abordar esta nueva etapa con estas nuevas circunstancias, de que tenemos un gobierno afín en el cual estamos obligados a tener que trabajar para su fortalecimiento, porque no podemos decir lo contrario. Y el fortalecimiento se va a dar a partir de apoyar las políticas de gobierno, pero también a partir de que podamos hacer propuestas. Es decir, necesitamos también un grupo parlamentario propositivo a partir de que tenemos que concatenar lo que es la visión del trabajo legislativo con lo que es el trabajo del ejecutivo. Y Claro. si me apuras un poco más, tendríamos nosotros que considerar también lo relativo al tercer poder, que es el poder judicial. Estamos viviendo actualmente un proceso muy interesante, que es el de la reforma judicial. También ahí los diputados electos aquí en el Estado de México debemos tener opinión con respecto al poder judicial en nuestro Estado y necesitamos en consecuencia, pues, interactuar, interrelacionarnos y poder tener esa interlocución para que de los 35 diputadas y diputados puedan salir ideas, propuestas con respecto a la práctica legislativa primero, que hay que modernizarla, incluso, reitero, y con esa reforma que hemos venido planteando lo estaremos logrando, pero también con la renovación en las prácticas de la política en la administración pública. Tenemos que avanzar más todavía. Tenemos que dar ese gran salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista político e ideológico. Y en el terreno de lo judicial, indiscutiblemente que también tenemos opiniones que aportar a efecto de que podamos fortalecer el gran proyecto de la transformación integral,
lo que hemos dicho, la revolución de las conciencias nos tiene que llevar a una cuarta transformación y esa transformación es integral. Es un nuevo régimen político el que estamos construyendo a nivel nacional y consecuentemente en los estados y en los municipios. Por eso yo digo, más que llegar en este momento a juntarnos para elegir por mayoría, sea de uno o de muchos votos, a un coordinador o a una coordinadora, lo que tenemos que hacer es llegar, sentarnos a trabajar durante el mes de agosto, o lo que resta del mes de julio y el mes de agosto, en ejercicios permanentes de comunicación, en plenarias que nos permitan reconocernos e ir construyendo esa unidad para que derivado de esto podamos en consenso decir, va a ser fulano, va a ser fulana, quienes nos habrán de coordinar. Porque te tengo que decir, hay un reglamento también. Nosotros nos debemos regir primero por el estatuto del partido, que es muy claro, y el estatuto señala cómo se debe elegir a la coordinación o a la dirección que pueda darse el grupo parlamentario. Y segundo, tenemos un reglamento. Las 60 y 61 legislaturas se han conducido con un reglamento que los propios diputados nos hemos dado. Esto es lo que existe en este momento. Claro. En la primera reunión que tengamos ya de trabajo, nosotros habremos de poner a la consideración de la plenaria de los diputados electos de la 62 legislatura ese reglamento para que se revise. Y si ese reglamento sirve para conducir los trabajos y la vida interna del grupo parlamentario, pues con él habremos de transitar. Pero si hay que modernizarlo, hay que perfeccionarlo o hay que hacer uno nuevo, lo tenemos que hacer, pero debe haber una reglamentación. ¿Y por qué me refiero a la reglamentación? Porque en este momento, con este reglamento, no solamente tenemos un coordinador, tenemos una directiva que es la que coordina el grupo parlamentario, que Sí, está compuesta por un coordinador, por un vicecoordinador general y por 7 vicecoordinadores temáticos, que tiene que ver con la organización del trabajo en comisiones, para efecto de poder coordinar el trabajo de los 35 diputados ahora y diputadas en cada una de las comisiones legislativas, los comités y desde luego las comisiones especiales que existen. Entonces, te digo, es un proceso integral que claro. no podemos descuidar y que no podemos reducir. Es una visión muy reduccionista el hecho de estar pensando únicamente en quién va a coordinar, si es Juan, si es Pedro, si es Teresa. No, yo creo que eso es una visión reduccionista. Tenemos que ir más a fondo y por esa razón, pues yo desde aquí aprovecho, si me lo permites, para hacer un llamado a la dirigencia de nuestro partido para que pueda convocarlo, para que pueda convocarlos. Y desde luego habremos de considerar todas las opiniones y todas las propuestas. Y de manera muy puntual y especial, la de nuestra gobernadora, que es nuestra amiga, que es nuestra dirigente y que es nuestra gobernadora. Ella tiene toda la autoridad moral y política, como ya lo he señalado, para dar sus opiniones sobre las acciones del grupo parlamentario, desde luego, y también hacer sus sugerencias de carácter particular, porque ella también tiene opinión. No perdamos de vista que ella fue resultado de la decisión también de nosotros como militantes. Nosotros como militantes apoyamos cuando ella fue electa Sí. también por las encuestas como candidata y posteriormente en la campaña hicimos el trabajo a favor de ella porque hemos creído en ella y porque ella ha dado muestras de la gran capacidad que se requiere en la nueva política para el Estado de México. Diputado, pues le agradezco mucho que me haya tomado esta videollamada y pues en unas semanas, si me lo permite, podamos platicar de manera presencial, pues para ver cómo va ya la ruta hacia la próxima legislatura y por qué no hacer un balance de lo que fue la que está terminando. ¿Le parece muy bien? Desde luego, con mucho gusto, José, yo estaré a tus órdenes y agradezco nuevamente a ti y a tu auditorio el que nos dé la oportunidad de poder compartir estas opiniones, que no son inquietudes, ¿eh?
Mira, lo hemos dicho y lo repetimos ahora públicamente. En política siempre sucede lo mejor. Y aquí en Morena ha venido sucediendo lo mejor, precisamente cuando tenemos la posibilidad de deliberar, de confrontar ideas, puntos de vista, de debatirlas y desde luego de llegar a las mejores conclusiones. Es así como se construye la democracia y es así como habremos de ayudar a construir un México mejor y un Estado de México más próspero y que sea de mejor beneficio para todos los ciudadanos mexiquenses. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Hasta luego.